La ingeniería es un arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación científicos. Bueno, primero vamos a entender bien lo que es la ciencia, ¿no? Ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento, que es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados. ¿Qué es esto de sistemáticamente estructurados? Un sistema lo que hace es que tiene varias áreas, que tiene varios elementos y se relacionan entre sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a, por ejemplo, hago un doctorado? Eh, viene todo comienza con una pregunta filosófica, el PhD. Entonces, ¿por qué sucede esto? Entonces yo puedo tener una hipótesis y digo, bueno, yo creo que es por esto, pero voy a demostrarlo. Tengo una hipótesis y entonces empiezo a observar y a experimentar si sí es cierto esto que yo estoy diciendo, ajá, y observo qué patrones hay, cómo se comporta. A lo mejor la pregunta puede ser abierta, ¿cuál es el funcionamiento de tal? Pero yo debo tener alguna hipótesis, o sea, ¿qué es lo que yo supongo? ¿Por qué es eso? Y esa hipótesis es la que voy a demostrar. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia? Todos los patrones tienen que ser regulares, debe reproducirse casi idénticamente. En diferentes ámbitos se generan estas preguntas, se construyen las hipótesis, se deducen ciertos principios y se elaboran leyes. Entonces, yo veo que esto, por ejemplo, tengo esta sustancia y le añado tal, le añado temperatura, le añado otra sustancia, le añado, no sé, eh, no sé, algo que le dé más densidad, y entonces le va a dar como resultado esto. Y cada vez que yo repita este experimento, me va a dar el mismo resultado. Entonces, yo voy a establecer una ley, o sea, siempre que yo aplique esto, voy a tener como resultado esto. ¿Cómo obtuve eso? A través de la observación, y ahí va, bueno, vamos a ver después detalladamente el método del método científico. Entonces, eh, aquí es donde se establecen leyes, donde yo observo el comportamiento y digo, ah, esto sucede. Por ejemplo, en la medicina, yo quiero saber ahora qué está pasando con el COVID. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Observan el comportamiento. Ellos observan el comportamiento del virus. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el problema que tenemos con el virus? Pues que está mutando el virus. Se mimetiza con la célula, se multiplica, pero va cambiando y en cada organismo funciona de forma diferente. Ese es el problema con los virus. ¿Qué es lo único que podemos hacer aquí? Bueno, pues que nuestro sistema inmunológico esté mucho más preparado para eso, pues eso es lo que se ha encontrado. ¿Qué medicamento se encuentra después de ver las reacciones, después de ver casos repetitivos? Bueno, pues que funcionan los anticoagulantes, que funcionan los antiinflamatorios, porque generalmente lo que provoca este virus es eso. ¿Ah? Entonces, ¿y cómo es que lo hemos encontrado? Pues a través de la observación, a través de la experimentación. Entonces, la ciencia se encarga de decir, bueno, esto, explicar la realidad con una ley, ¿no? Es decir, esto, si yo tengo esto me resulta. Si yo a esto le aplico esto me resulta, ¿no? O voy a explicar cómo funciona esto de acuerdo a los términos conocidos hasta ahora. Hay que tomar en cuenta que pues también la ciencia ha tenido ciertos paradigmas que se han roto. Entonces, por ejemplo, antes decían, vamos a llegar a la luna, pues era algo imposible, que no se podía creer. Y ahora, pues, sí, ya es posible. Se va rompiendo. La comunidad científica también a veces suele ser un poco, ruda, ¿sí? ¿Y qué hace la ingeniería? Bueno, entonces, todos esos conocimientos científicos los va a aplicar. Ajá. ¿En qué? Pues en el diseño, en la invención de algo, en el perfeccionamiento de algo, en crear nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación científicos, puede ser, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues para construir un edificio, resulta que los científicos han encontrado que se tiene que utilizar que tal material es bueno, que si me explico que ahora han encontrado que esto ayuda, que pues,
no sé, ¿qué pasa con los temblores? Y entonces, ¿qué pasa con los cuerpos? Ah, entonces se toma ese conocimiento y los ingenieros inventan algo para que las estructuras tengan una mejor movilidad. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Bueno, pues se ha encontrado de que las radiofrecuencias permiten esto, pero qué aparato lo puede recibir o no, qué son las radiofrecuencias, encontró un científico y entonces el ingeniero va y aplica ese conocimiento y genera artefactos y produce tecnología. ¿Qué es esta tecnología? Bueno, es la aplicación sistemática del conocimiento científico a las actividades productivas. Entonces, ¿qué pasa? Un ingeniero produce tecnología, y con la tecnología nosotros vamos a tener todas esas herramientas, que se supone que están buscando que nosotros tengamos una vida pues mucho más fácil, mucho más sencilla. A la parte de que estoy dando este curso, estoy dando el de Humanidades 5, que es el de la globalización y todo eso, y bueno, pues recordando que, por ejemplo, cuando llegó la era moderna, pues había como mucho futuro, se hablaba de la tecnología y todos los beneficios que iba a tener la industrialización y todo este rollo. Y ahora, bueno, pues nos encontramos también con una sobresaturación de tecnología, digamos, de información. Y bueno, pues siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? Por eso hemos visto que el ingeniero siempre tiene que buscar el mayor beneficio para todos, debe estar siempre pensando acerca de la sociedad. Entonces, la tecnología lo que va a hacer es aplicar todo ese conocimiento científico a las actividades productivas. Habíamos visto en el video que, bueno, pues hay diferentes enfoques, ¿sí? La ciencia busca la verdad, busca de explicar esos fenómenos. ¿Y qué es lo que busca la tecnología? Bueno, busca lograr eficiencia, eficientar eso. ¿Cómo lo puedo aplicar de la mejor manera? ¿Cómo me puede servir a mí como un ser humano? Busca la tecnología hacernos la vida mucho más fácil, mucho más sencilla y pues aparentemente mucho más feliz. Que bueno, todo eso se cuestiona ahora con la posmodernidad. ¿Qué tiene que ver con eso? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros como seres humanos? Se supone que la tecnología y la industrialización era para sentirnos más felices, pero pues ahora, ¿qué está pasando con el sentido de nuestra vida? Pero bueno, en fin, entonces, ¿qué pasa? La ciencia busca el conocimiento, la tecnología busca conocer, pues para aplicar, para hacer cosas, para hacer artefactos, para hacer eh, cosas que nos ayuden en la vida, ¿no? Para mejorar la comunicación. Yo ya sé de qué se trata el fenómeno de la comunicación, puedo comprender a través de la ciencia cómo funcionan las frecuencias, cómo funcionan las ondas, cómo funcionan ciertos aparatos, cómo funcionan ciertas herramientas, cómo funcionan ciertos materiales, y entonces ya hay algo que puede haber estado inventado antes y yo con mi conocimiento de ingeniería, entonces voy a desarrollar una tecnología. ¿Qué es lo que hace entonces? Utiliza el conocimiento y lo lleva, hace práctica. Entonces esa es otra diferencia, que la ciencia es conocimiento y la tecnología es la práctica. O sea, esto cómo lo aplico, cómo lo hago. Ahora, ¿en qué parte vienen pues algunas licenciaturas? Ah, bueno, pues puede haber un ingeniero que desarrolla una tecnología padrísima, pero pues nada más descubrieron esa tecnología, nada más lo conoce él y en su casa su mamá y su papá. O sea, ¿de qué sirve? Entonces, ¿qué pasa? Pues en las licenciaturas hay también toda esta parte social, cómo funciona la sociedad. Eso tiene que ver también con las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Cuál es la diferencia? Las ciencias naturales este conocimiento como muy estricto, muy estructurado, las matemáticas, por ejemplo, eh, es algo que es absoluto. Tengo una ley y esa ley aplica absolutamente en todos los casos. En cambio, en las ciencias sociales, que originalmente se llamaban las ciencias del espíritu, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues no funcionamos todos iguales porque el pensamiento humano es un pensamiento sumamente complejo y aquí es donde viene la ingeniería de sistemas, de las que yo les hablé un poco el parcial pasado. ¿Qué pasa? Bueno, pues es que no nada más tomo en cuenta una variable. Yo en la ciencia tengo una variable A,
tengo una variable A, le aplico, hay una variable que yo manipulo y entonces obtengo este resultado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las ciencias sociales? Pues tengo N variables, por eso se trabaja en el nuevo pensamiento complejo, en la ingeniería de sistemas. Fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos, el más alto puesto que existe es el de ingeniería en sistemas, o sea, son personas que tienen que tener muchísimo conocimiento de todo y tienen que trabajar con un pensamiento complejo, múltiples variables. ¿Qué pasa? Pues no nada más es esto, hay otra variable, y hay otra, y hay otra, y hay varias que están implicadas, ¿no? Por ejemplo, la psicología. ¿Qué pasa? Bueno, pues tiene que ver con la psique, tiene que ver con cómo se comporta la persona, lo que piensa, pero hay un inconsciente. ¿Y qué pasa? Ya lo han encontrado que también tiene que ver con tu familia. Y ahora que ha descubierto la ciencia, por ejemplo, en cuanto a la felicidad, bueno, pues que antes se pensaba que era como el 30 y tantos%, pero pues acá ahora resulta que no, que han encontrado que en algunos individuos entre el 50 y el 80% está determinado por la genética. Entonces, si mis papás pues no eran muy felices, que digamos, tendían a la depresión, pues hay muy alta probabilidad de que yo también, pero yo puedo cambiar, puedo hacer cosas diferentes. Entonces, hay muchas variables y hasta ahora se están encontrando. Esa es la diferencia. Entonces, hay algo más que el método científico, hay pensamiento complejo que nos puede ayudar a encontrar soluciones. ¿Qué busca la ciencia? Pues la ciencia tiene problemas, ¿no? ¿Qué hace este tipo de métodos científicos, pero no específicamente el método científico de los clásicos pasos que conocemos? Bueno, pues aquí encontramos un problema y veo cuáles son las variables y veo qué pasa, tengo una hipótesis, como les había dicho, la compruebo y establezco teorías, establezco esas leyes. ¿Qué pasa con el pensamiento complejo? Yo tengo un problema ahora y veo cuál es la realidad que me gustaría tener. ¿Qué realidad es la que yo quisiera? Bueno, perdón, ¿qué realidad es la que tengo y cuál es la que me gustaría tener? Y entonces veo cuáles son qué es todo eso que interviene. Y todo eso que interviene en muchos casos puede ser medido y yo puedo ponderar de cierta manera ciertas variables, como les digo, veo cuáles son controlables, cuáles no, y entonces llego a una solución. Y entonces, ¿qué hace la ingeniería? Pues aprovecha todo este tipo de conocimiento y genera estos productos tecnológicos. Entonces, como habíamos dicho, ya lo explicaron ustedes, la ciencia es la parte teórica y la tecnología ya es la parte práctica, ya hecha en un aparato. Ya hay varios pasos también dentro de un invento, dentro de la tecnología, pero eso ya lo veremos posteriormente. Aquí lo que me interesaba era que quedara súper clara la diferencia entre ciencia, ingeniería y tecnología. La tecnología es el producto de lo que hace el ingeniero, ¿sí? Al aplicar la ciencia y lo hace en actividades productivas, ¿ok? Pues, muy bien.